Bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios a través de la lección de la Escuela Sabática. En esta oportunidad estamos en la lección número 5, titulada Todas las Naciones y Babel. Un estudio sin duda muy importante. El texto clave lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 9. Dice así: Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La lección de esta semana tiene que ver con los eventos que ocurrieron después del diluvio para adelante. Y algo muy importante sobre este periodo importantísimo del estudio de esta lección es la orden que Dios le dio a Noé de esparcirse, de multiplicarse, esparcirse y multiplicarse. Pero el ser humano no quería hacer la orden de Dios, no quería obedecer la orden de Dios. El ser humano quería estar unido, no esparcido, en unidad, pero para desafiar las órdenes abiertas de Dios. Otra cosa que encontramos al iniciar el estudio de este tema es que antes de este acontecimiento, la palabra de Dios se centraba en personajes específicos: Adán y Eva, Caín y Abel, en Set, en este caso en Noé. Pero a partir de ahora se centra más que en personajes únicos, en grupo de personajes, en grupo de individuos, en colectividades mayores. Se centra en los hijos de Noé, en la generación que se multiplicó y quisieron construir la torre de Babel para llegar hasta el cielo. Es decir, de individuos como personajes, ahora pasa a grupo de individuos, grupo de personas. En esta semana veremos cómo el plan de Dios de que estén esparcidos y se multipliquen es desafiado por el ser humano. Quien quiere estar unido, quien quiere en el fondo ser igual a Dios, desafiar abiertamente el plan de Dios. Mis amigos, les habla el pastor Pedro Apaza y juntos vamos a hacer el estudio y el resumen de esta importante lección de la palabra de Dios. Son 3 los puntos básicos en el cual hemos resumido el estudio de toda la lección. El primer punto es sobre la embriaguez de Noé y todo lo que ella implica, como la actitud de su hijo Can, la maldición que después recibió. El segundo punto es acerca de las genealogías y cómo muestran la historicidad, es decir, el hecho de que estos personajes fueron personajes reales, históricos que existieron. El tercer punto es sobre la construcción de la Torre de Babel y lo que gira alrededor de la construcción de este templo o de esta torre gigantesca en la cual querían llegar hasta el cielo. Vamos a empezar a estudiar estos puntos importantes de la palabra del Señor. Empezamos con el punto que mencionamos sobre la embriaguez de Noé. Y de paso también vemos de que el estudio de esta semana está basado en el libro de Génesis, básicamente en los capítulos 9, el capítulo número 10 y el capítulo número 11. En este punto que estamos iniciando, está basado en Génesis capítulo 9, la embriaguez de Noé. Noé, después de que salió del arca, después que hizo un altar para agradecer a Dios, empezó a cultivar la tierra. Y una de las cosas que hizo es, de las uvas, de los viñedos que él había plantado, empezó a tomar el vino de estas uvas, a consumirlo seguramente una enorme cantidad, de tal manera que este vino se fermentó en su estómago y provocó una embriaguez
Y Noé apareció desnudo delante de la presencia de sus hijos, y esto fue un acto bochornoso, muy vergonzoso, y sus hijos, en lugar, sobre todo Can, de tener una actitud positiva, él corrió a avisar a los demás, tuvo una actitud de burla de su padre. En Génesis capítulo 9, versículo 18 al 27, nos narra esta historia de Noé, cómo es que él se embriagó con el vino. Pero aquí hay algo importante también. Podemos ver una vinculación, una especie de paralelo con lo que sucedió en el jardín del Edén a Adán. Las dos historias contienen temáticas comunes, por ejemplo, el comer un fruto y terminar desnudos. ¿Qué más? Luego, algo para cubrirse, viene una maldición y una bendición, tanto en el caso de Adán, en el jardín, como en el caso de Noé, después que se embriaga. La fermentación de la fruta no era parte de la creación original de Dios, nos dice muy claramente la lección. No era parte del plan original de Dios la fermentación de la fruta. Noé se dio a la bebida, luego perdió el dominio propio y apareció desnudo, y dice que su hijo el hijo Can, vio la desnudez de su padre. Esto también es una alusión a Eva, que vio que el fruto era agradable. Aquí se emplea el mismo verbo, ver. Ahora, lo malo en la actitud de Can, de ver a su padre desnudo, es la actitud que él asumió. Una actitud de burla hacia su padre, una actitud de desdén hacia su padre, casi de desafío hacia su padre, porque él sale a comunicar la noticia de que su padre está desnudo. Y esto va directamente contra el mandamiento de Dios establecido en Éxodo 20:12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová Dios te da. Can no honró a su padre, todo lo contrario. Era una humillación para su padre, era una actitud muy denigrante en contra de su padre. Entonces la Biblia dice que Noé luego maldijo a Can y bendijo a sus demás hijos. Recuerden que tenía 3 hijos, tenía Can, tenía Sem y tenía Jafet. La actitud negativa fue la de Can. Ahora aquí surge una pregunta, una reflexión que también podemos encontrarlo en el folleto de nuestra lección de escuela sabática. Noé llegó a ser el héroe del diluvio, el personaje central en el diluvio, pero ahora apareció ebrio, borracho, en una situación vergonzosa. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán imperfectos somos todos? ¿Y por qué necesitamos la gracia de Dios en cada momento de nuestra vida? Pasemos al segundo punto de nuestra reflexión, de nuestro resumen, la genealogía de Génesis. Para esto puede leer en Génesis capítulo 10, todo el capítulo 10, donde encontramos una serie de genealogía de nombres que parten desde Adán y por supuesto llegan a Noé, siguen más adelante de Noé. Ahora, la información cronológica sobre la edad de Noé nos hace notar que el patriarca sirve como un nexo entre las civilizaciones antediluvianas y las civilizaciones postdiluvianas. Noé sirve como un nexo entre los antediluvianos y los postdiluvianos. Debido a que Adán murió cuando Lamec, el padre de Noé, tenía 56 años, seguramente Noé escuchó las historias de Adán, que quizá transmitió a sus descendientes antes y después del diluvio, y así la historia de la creación fue contándose de generación en generación hasta que Moisés pasó por escrito toda esta historia maravillosa. Ahora, ¿por qué estas genealogías? A veces nos preguntamos por qué tantos nombres. Tal hijo de tal y tal hijo de tal, y así se sigue con los nombres. Bueno, el detalle de estos nombres, de tal persona descendió de tal y tal tuvo tantos hijos, es mostrar la historicidad, es decir, que son personajes reales. Tal personaje fue hijo de tal y tal
hijo del otro, y el otro, hijo del otro. Son personajes reales que existieron en el mundo, no creaciones ficticias. La lección muestra y habla de que hay 3 puntos principales como objetivo de las genealogías. Número 1, o en primer lugar, enfatiza la naturaleza histórica de los acontecimientos bíblicos que se asocian con personas reales. Es decir, enfatiza el hecho de que son acontecimientos bíblicos reales y son personajes reales. En segundo lugar, demuestra la continuidad desde la antigüedad hasta la época contemporánea. Hay una continuidad. Y en tercer lugar, nos recuerda la fragilidad humana y el trágico efecto de la maldición del pecado y cómo es que se va corrompiendo la humanidad, se va degradando la humanidad lentamente. Lo que esta información nos muestra es el vínculo directo entre Adán y los patriarcas. Todos son personajes históricos, personas reales desde Adán en adelante hasta el tiempo del escritor bíblico. Ese es el propósito de las genealogías. Son hechos reales, no son invenciones, son cosas que realmente sucedieron. Y así es en la palabra de Dios. Y así es en la vida espiritual. Tratamos de cosas reales que afectan nuestra vida, no de invenciones o suposiciones o imaginaciones de los seres humanos. Son hechos reales. Estamos en un conflicto real entre el bien y el mal, en el cual se decide el destino eterno de cada ser humano. Ahora vamos a ir a la tercera parte de nuestra lección, el tercer punto clave en el cual hemos dividido la lección. Por supuesto, este punto también gira alrededor de otros puntos que se derivan de él. Es sobre la construcción de la Torre de Babel. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 11, nos narra toda la historia, cómo fue todo este hecho. Pero en Génesis 11, 1 al 4, encontramos una frase interesante: toda la tierra. Se refiere a una pequeña cantidad de personas, las que vivían después del diluvio. La razón de esta reunión indica claramente que querían construir una torre para llegar al cielo. Génesis capítulo 11, versículo 4. Querían hacer una torre para llegar al cielo. De hecho, su verdadera intención era ocupar el lugar de Dios mismo. Esa era la verdadera intención del pueblo. Es decir, que después del diluvio, cuando las personas empezaban a multiplicarse, y Dios les había dado la orden expresa de que se expandan a diferentes lugares y se multipliquen, ellos, al contrario, se juntaron y en un acto de desafío abierto contra Dios, empezaron a hacer una torre muy grande para llegar hasta el cielo. Esto era un desafío a los planes de Dios. Ellos pensaban, la gente pensaba, que si venía otro diluvio, ellos irían a esa torre y se salvarían. Además que habían desafiado abiertamente la orden de Dios de expandirse, de irse a diferentes lugares. Ellos querían centrarse en un solo lugar. Este esfuerzo ascendente por alcanzar el cielo y usurpar a Dios caracteriza el espíritu de Babilonia. Ahora, aquí encontramos también varias frases muy interesantes. Encontramos, por ejemplo, sobre el lugar de Sinar. La historia de la Torre de Babel también es una temática importante en el libro de Daniel. La referencia a Sinar, que introduce la historia de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, versículo 2, reaparece también al comienzo del libro de Daniel, para designar el lugar donde Nabucodonosor llevó los utensilios cuando él fue a Jerusalén, incendió el templo, sacó los utensilios del templo sagrado y los llevó también a Babilonia, a un lugar de Sinar, el mismo lugar donde se había construido la Torre de Babel. Otro hecho importante es el episodio de Nabucodonosor al erigir o levantar la estatua de oro, probablemente en el mismo lugar, en la misma llanura. Es el más ilustrativo de esta tesitura, dice la lección. Es decir, el mismo lugar
donde Nabucodonosor erigió esa estatua de oro, la llanura, es la región de la llanura donde la gente hizo la torre de Babel. Miren estas conexiones tan interesantes. Ahora, otro punto importante dentro del tema que estamos analizando ahora, el tema de la torre de Babel, la construcción de esta torre, es la frase que dice descendamos, en Génesis capítulo 11, versículo 5 al versículo 7. Irónicamente, aunque los hombres estaban subiendo, Dios tuvo que bajar hasta ellos. Es decir, al hacer la torre, los seres humanos, la humanidad en ese tiempo, querían subir, ascender. Pero Dios dice que descendió. Hay una frase que Dios descendió a ver la ciudad y la torre. Génesis 15, capítulo 11, versículo 5. Dios descendió a ver la torre. Dios no tenía que bajar para ver. Según el Salmo 139, Dios está en todo lugar, está en todo sitio. Pero lo hizo de todos modos. El concepto enfatiza el interés de Dios por la humanidad. Es decir, cuando la Biblia dice que Dios descendió, es una alusión a que Dios tuvo interés en estas cosas que pasaban en la tierra, en esto que sucedía en la tierra. ¿Y qué sucedía en la tierra? La humanidad unida para el mal, la humanidad queriendo construir una torre que llegaba hasta los cielos para desafiar los planes de Dios, un acto de rebeldía abierta contra Dios. El Señor quería poner fin a esa unidad profundamente arraigada que, por ser seres caídos, solo podrían conducir a la maldad. Cuando la unidad está basada en el error, cuando la unidad está basada en la maldad, ese tipo de unidad no es la mejor unidad. El mundo estaba unido, pero para la maldad. Estaba unido, pero para desafiar abiertamente a los planes de Dios. En el libro Patriarcas y Profetas, página 115, dice: los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo llegó a ser el memorial de su locura. Pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, depender de sí mismos, y rechazan la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar también allí en el cielo. El mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda, una ofrenda de abierta rebelión contra Dios. Así estaba el corazón del ser humano en ese tiempo, cuando querían hacer esa torre, e hicieron la torre, avanzaron con la construcción de la torre, pero luego Dios descendió, dice la Biblia, descendió y confundió a los seres humanos. Y entonces, según el libro de Génesis, capítulo 11, cada uno hablaba una lengua diferente y la torre, la construcción no podía continuar. Algunos hablaban en chino, otros hablaban en francés, en español, en inglés, en fin. Ya no había unidad en la construcción y las personas tuvieron que agruparse por los idiomas que hablaban y expandirse a diferentes lugares. Es que finalmente el plan de Dios se cumple. Cuando el hijo Can, el hijo de Noé, tuvo esa actitud tan negativa con su padre lo maldijo. Pero Dios puede convertir al final una maldición en una bendición. Can llegó a ser padre de los cananitas, más tarde de Canaán, un lugar donde Abraham luego marchaba para estar y que sería la tierra prometida. Dios puede convertir una maldición en una bendición cuando nos colocamos completamente en las manos del Señor. Finalmente los planes de Dios siempre se cumplen y el pueblo o la gente en ese tiempo ahora sí empezó, al hablar diferentes idiomas, a expandirse a diferentes lugares, lo que Dios había dicho y ordenado desde el principio, que era expandirse, y ellos no querían. Ahora, cuando vino la confusión, cuando vino las diferentes lenguas, ellos tuvieron que expandirse, cada uno agrupado por los idiomas que hablaba. El propósito y la bendición de Dios para los seres humanos era: multiplicaos y llenad toda la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 1. En contra del plan de Dios, los constructores de Babel prefirieron permanecer juntos como un solo pueblo,
como ya dijimos, unidos pero para el mal. Ese tipo de unidad no es lo mejor. Curiosamente, el nombre Babel, que significa puerta de Dios o puerta al cielo, tiene relación con la palabra caldea Balal, que significa confundir. En Génesis 11:9 dice que Dios confundió a los habitantes del mundo, a los que querían o estaban haciendo la torre de Babel. Debido a que querían llegar a la puerta de Dios, porque si consideraban Dios, terminaron confundidos y muchos menos poder que antes, confundidos y con menos poder de antes. ¿Por qué? Porque Dios es el que lleva las riendas de la humanidad. A esta altura podemos hacer algunas aplicaciones y reflexiones importantes. El ser humano quiere hacer sus propios planes en abierta rebeldía contra Dios y siempre termina por malos caminos, porque el ser humano, al querer elegir algo y al querer ignorar el consejo de Dios, toma caminos equivocados, que más tarde les trae desgracia, sufrimiento, muerte, tristeza. También aprendimos en este tema que Dios puede convertir una maldición en una bendición. Can fue maldecido por su padre, pero finalmente Can, la región de los cananeos, de Canaán, era un lugar donde el pueblo tenía que ir, porque allí estaba la tierra prometida. También aprendemos en esta lección, en esta temática, de que la unidad, cuando es una unidad para el mal, no siempre es lo mejor. Pueden estar unidos la gente, pero para el mal, para irse contra Dios. Y este tipo de unidad no es lo mejor. Este tipo de unidad, de uniformismo que hubo en la Torre de Babel, tiene que ver también conceptos de intransigencia, conceptos de tiranía, donde hay un solo gobierno unido que ejerce presión, dominio absoluto sobre los demás. Esto es muy peligroso. También vemos aquí otra idea importante, esta idea de estar unidos, el primer intento del diablo al unir al mundo. También se repite en otras partes de la Biblia, como en Daniel, cuando habla de unidad de las naciones en ese tiempo, y en Apocalipsis, cuando habla que el mundo estaría unido, las dos bestias de Apocalipsis capítulo 13 se unirían, una de ellas haría que el mundo adore a la primera bestia, y tienen ese plan de unir, pero para el mal. Ese plan también fracasará, igual que los habitantes del tiempo de la Torre de Babel, también fracasó ese plan. Mi querido amigo y hermano, coloquemos nuestra vida en las manos de Dios de una manera total, de una manera completa. Que Dios reine en nuestro corazón. El deseo de querer llegar a ser seres superiores, querer llegar a ser Dios, siempre terminará en cosas tristes, siempre terminará el ser humano humillado, fracasado, y no conseguirá lo que él soñó alcanzar. La palabra de Dios es muy clara en esto, que el Señor nos ayude a obedecer su palabra, que el Señor nos ayude a reconocer que Dios es un Dios providente, que los planes de Dios siempre se cumplirán, que Él puede actuar en medio de las circunstancias humanas para que finalmente las circunstancias, los acontecimientos se encaminen hacia el cumplimiento de los planes eternos de Dios. Que el Señor te bendiga y que tu vida esté en armonía con los principios del Señor. Muchas bendiciones.